¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llegó el viernes, llegó el momento de comenzar un nuevo capítulo de CNN Tiempo. En esta tarde, luego de las noticias, soy José Miguel Mardones Arce. Vamos a compartir los próximos minutos para entregar el pronóstico en todo nuestro territorio, pensando en lo que queda de tarde, proyectando también el fin de semana y atención con las precipitaciones que están pronosticadas, por ejemplo, en la zona centro de nuestro país, también en el centro sur. De hecho, en el centro sur ya ha estado precipitando durante las últimas horas. Vamos a actualizar todo eso en los próximos minutos. Aquí comienza CNN Tiempo en CNN Chile. Bienvenidas y bienvenidos. Bien, pero antes de todo eso que les adelantaba en la introducción, nos vamos a ir a Europa para hablar de la intensa ola de calor. Atención con el dato que entregamos en el reproductor de caracteres. Vamos a hablar del viejo continente en general, pero vamos a hacer un particular foco en España. Pero antes de eso quiero contarles que las temperaturas extremas han azotado a Europa este año, mientras el mundo se hincha por el fenómeno meteorológico del Niño y las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan nuestro clima. Fíjense ustedes que el Servicio Meteorológico Español dijo que los termómetros podrían alcanzar los 45 grados y así ha sido en diferentes territorios del viejo continente, en las zonas del sureste de la península ibérica. O sea, se podría superar esa cifra, esa temperatura, particularmente en este territorio. Lo que también está bajo alerta por calor extremo. La temperatura del suelo en algunas partes del país, de España, ha llegado a superar los 60 grados Celsius. Además, no olvidemos que casi la mitad de Europa se enfrenta a una grave sequía. Vamos a conversar, vamos a analizar, vamos a proyectar también qué significan estas cifras, si pueden o no significar o representar una antesala de lo que nosotros vamos a vivir en el próximo verano. Para eso lo vamos a hacer con el meteorólogo español José Miguel Viñes, además divulgador científico muy activo en las redes sociales donde explica diferentes fenómenos a diario. ¿Cómo estás, José Miguel? Tocayo, bienvenido a CNN Tiempo. Buenas tardes desde Chile, buenas noches para ustedes en España. ¿Cómo has estado? Hola, buenas tardes para vosotros, buenas noches aquí ya en Madrid, donde me encuentro y nada, como bien has explicado, pues sufriendo un calor muy intenso estos últimos días aquí en España y en otras zonas de Europa. Y para dar contexto, José Miguel Viñas, hago ahí la corrección también porque había dicho Viñas cuando mencioné tu apellido al comienzo, pero para dar contexto, ¿cuál ha sido la temperatura más alta y en qué territorio particularmente? Bien, pues este episodio sobre todo ha afectado al sur peninsular, sureste, como bien has apuntado, y el área mediterránea. Allí es donde se han dado los datos o los valores más destacados o extraordinarios. En particular, en Figueras, en Cataluña, se ha batido la temperatura más alta jamás medida en Cataluña de 45,4 grados. Y han estado las máximas rozando los 45 grados en algunas zonas del sureste, como la región de Murcia, las provincias orientales de Andalucía y también un dato muy a destacar, Baleares. En Baleares, en el interior de Mallorca, por ejemplo, se han rozado los 44 grados. Esto es sin duda algo muy extraordinario y de hecho se han batido récords. Y podríamos decir, José Miguel, que es una proyección o una antesala de un mes de agosto que podría ser aún peor, aún más caluroso. Bien, no se descarta que a lo largo del mes de agosto efectivamente pueda haber otro episodio, otra ola de calor de una magnitud similar. Desde luego que el mes de julio está siendo extraordinario porque se vienen dando esas temperaturas al margen de esta última ola de calor. Hubo una anterior y se están teniendo en muchas zonas, sobre todo del Mediterráneo, unas temperaturas también nocturnas altísimas, lo que llamamos noches tropicales o incluso tórridas, en las que las mínimas no bajan de 25, 26 grados durante toda la madrugada. Es algo que se ha producido y que seguramente pues en algún momento de lo que resta de verano aquí en España se volverá seguramente a repetir. Sí, ese es un dato súper impresionante, José Miguel, cuando hablamos de temperaturas que superan los 26, 27 grados. Tú me decías fuera de micrófono también, en algunos territorios por sobre los 30 o 32 durante la madrugada, lo que claramente nos habla de que la situación que se está viviendo es de extrema gravedad. Hay consecuencias también, ya vamos a estar hablando de cómo afecta la cotidianidad de las diferentes ciudades o los diferentes territorios que tú nos señalabas recién. Pero en base a la proyección, ¿no se descarta entonces, José Miguel, que durante las próximas semanas podrían acercarse incluso a los 50 grados?
Bueno, aquí en España es difícil, en el corto plazo al menos, que tengamos un episodio ya con unas temperaturas de esa magnitud. Estamos viendo que están ocurriendo en algunas otras regiones del hemisferio norte. Sí. Seguramente que habréis escuchado hablar de los famosos domos de calor, ¿no? Bien, es normal que en verano haya dorsales de aire cálido que en un momento dado nos afectan y que luego cuando tengáis vosotros el verano, pues ocurre algo parecido en zonas, por ejemplo, de América del Sur o del sur de Asia. Pero digamos que estas masas de aire que ahora se están produciendo pues tienen unas características que las hacen algo diferentes a las que históricamente nos han afectado en verano. Tienen un contenido de calor bastante más intenso. De hecho, los picos hace años en España en verano, cuando los días eran más calurosos, pues estaban en el entorno de los 40 grados, ¿no? Digamos que era la barrera psicológica, cuando se alcanzaban los 40 o se superaban ligeramente. Y ahora ya cada vez que se produce un episodio de estos, esos picos están, como acabamos de comentar, ya en el entorno de los 45. Sí. Para encontrarnos ya valores de 50 tenemos que irnos ya a unas zonas más al sur, del norte de África, Oriente Próximo. Se han producido también, como bien sabéis seguramente, en el interior de California, en el famoso Valle de la Muerte, por algunas zonas de China. Pero bueno, en cualquier caso hay una tendencia muy clara a que esos picos de calor tan extremo pues están aumentando de frecuencia y de magnitud, y aunque ya te digo que a corto plazo no es previsible que en España tengamos 50 grados de temperatura, pero bueno, haciendo una proyección hacia el futuro, pues claro, uno piensa que antes o después eso lo llegaremos a ver seguramente. José Miguel, y para encontrar las causas, ¿todo esto provocado por la crisis climática que hemos hablado tanto, o se reconocen otros factores como por ejemplo el fenómeno del Niño como causas principales de estas altas temperaturas? Bien, en el caso que nos ocupa, que estamos hablando ahora de Europa, pues todavía digamos que la señal del Niño que ya se ha puesto en marcha no está todavía afectando al continente europeo. Está empezando a afectar lógicamente a la cuenca del Pacífico, os va a empezar a afectar de manera más o menos clara a vosotros, a otras zonas de la fachada del Pacífico, de América, de Oceanía, y será ya de cara al otoño-invierno cuando la señal del Niño empieza a detectarse en otras regiones del mundo más distantes. Pero ahora mismo esto no es causado por el Niño, es causado porque estamos en un marco climático extraordinario de calentamiento global. Se ha batido hace poco el récord del día más caluroso a escala global de toda la serie histórica, de todos los registros. Los mares, la superficie oceánica está con temperaturas récord, no solo aquí en el entorno de Europa, sino por muchas zonas del mundo. Esto no es más que un indicador claro de que la Tierra se está calentando y claro, los efectos que tiene ese calentamiento pues son impactos como estas olas de calor. Sin lugar a dudas, José Miguel, de hecho acá tengo un dato sobre la temperatura del agua del mar. Ha alcanzado máximos sin precedentes en 83 años, de acuerdo a una última medición que se ha realizado. Tú eres un divulgador científico también, lo decíamos al comienzo de esta entrevista, eres muy activo desde las redes sociales, estás explicando constantemente fenómenos que afectan el territorio español, pero también otros territorios cercanos al viejo continente. Y en ese sentido me gustaría, José Miguel, que habláramos de la meteorología, porque es súper importante conocer el pronóstico, hablar de ciencia, entender ciertos fenómenos como lo haces tú a través de las redes sociales, pero me imagino también tienes un análisis de cómo la meteorología cada vez va más allá, cada vez penetra también en las decisiones que toman las autoridades. Hoy la meteorología, y tú podrás decirme si coincides conmigo o no, cada vez se asoma como un factor de toma de decisiones, ¿no? Sí, absolutamente. Aquí lo que está en juego al final es la vida de muchas personas. Estamos hablando de condiciones extremas, de fenómenos meteorológicos muy adversos que causan no solamente daños materiales, sino víctimas. Una ola de calor de larga duración y calor extremo, pues al final tiene como resultado un aumento claro en las tasas de mortalidad. Mueren más personas, normalmente personas más vulnerables a esas altas temperaturas, gente mayor, gente que no toma las medidas de prevención que hay que tomar. Y todo esto al final, pues como te digo, tiene un impacto muy directo en la población, y las autoridades, nuestros gobernantes, pues tienen que tomar evidentemente medidas principalmente de prevención, y luego a atacar o abordar el cambio climático con otra serie de medidas de adaptación. Tenemos que protegernos de este tipo de fenómenos que van a ir a más, y por supuesto medidas de mitigación, cambiar muchas cosas de nuestro modo de vida, porque el camino que lleva pues es a seguir emitiendo gases de efecto invernadero que van a seguir de alguna manera alimentando ese calentamiento global. Y en ese sentido, para ser concreto, ¿qué medidas han tomado las autoridades?
Bueno, pues estamos en un contexto global o mundial realmente complejo, ¿no? No es sencillo porque, claro, este tipo de medidas tienen que ser globales. Ahora, por ejemplo, pues tenemos una guerra que genera mucha incertidumbre, no solamente aquí a nivel de Europa, sino a nivel mundial. En las últimas noticias, pues ya estamos escuchando que Rusia, por ejemplo, pues va a prohibir prácticamente que salga cereal de Ucrania. Eso tiene una repercusión que algunos especialistas dicen que puede ser muy importante de cara al próximo otoño-invierno aquí en nuestro hemisferio, de cara ya a vuestro verano. Y al final, este tipo de cosas pues frenan de alguna manera la acción climática, ¿no? Lo que sería deseable es que prácticamente no hubiera ningún tipo de fisura a la hora de adoptar ese tipo de medidas necesarias, porque aquí no vale que solamente Europa o un país grande, digamos, que haga los deberes. Tenemos que hacerlos todos a la vez si queremos realmente que el sistema climático de alguna manera responda a ese cambio en la manera de hacer las cosas, de emitir menos, en definitiva. ¿Pero hay alguna medida que hayan tomado las autoridades para mitigar el impacto de las altas temperaturas? Me refiero al cotidiano de las personas en estos territorios más afectados. Por ejemplo, limitar las salidas en determinados horarios o alguna medida que permita capear o mitigar, como te decía recién, el impacto en la salud que puede tener de las propias personas el alza tan considerable de las temperaturas. Sí que se están, al menos aquí en España, pues cada vez están estableciendo unas normas más claras para limitar, por ejemplo, la actividad física, los trabajos en determinadas horas y en determinados días cuando se dan estas circunstancias, ¿no? Estas temperaturas tan altas. Eso cada vez queda más claro en la propia legislación. Cada vez hay más campañas de concienciación a la ciudadanía de que esto es un peligro real, que no se lo puede tomar uno a broma, ¿no? Que si hay pues 40 grados de máxima o 45, como hemos apuntado, pues no puedes ponerte a hacer deporte a las 2 de la tarde o no puedes salir de casa a determinadas horas, porque eso va a suponer un riesgo si no estás bien hidratado, si tu vestimenta no es la adecuada, etcétera. Sobre esto pues se van haciendo cada vez más campañas. Yo creo que hay mucha gente ya muy concienciada de que estamos ante un fenómeno que supone una amenaza directa contra nuestra salud y por lo tanto pues bueno, hay que trabajar en esa dirección, desde luego. Y respecto a la situación de los incendios, me gustaría que nos hicieras una actualización. Sí, pues recientemente hemos tenido el incendio en la isla de La Palma, sí, que ha salido en los últimos tiempos bastante en los medios de comunicación, primero por la erupción volcánica y ahora por este incendio que ha afectado a una de las zonas de mayor riqueza natural que hay en nuestro país, en España, que es la caldera de Taburiente, el Parque Nacional de allí, de la isla de La Palma. Bueno, fue un incendio que se inició el pasado sábado en la parte noroeste de la isla y que rápidamente, pues por esas condiciones que eran propicias para que pudiera propagarse, pues se propagó con mucha velocidad y ya el domingo pues prácticamente ocupaba una superficie importante de esa zona de la isla. Se llegó a desalojar el observatorio del Roque de los Muchachos, el observatorio astronómico, precisamente por la gran cantidad de humo que empezaba a llegar a esa zona más alta de la isla, y afortunadamente hace 2 días el incendio quedó estabilizado, lo que no quiere decir que todavía no se esté vigilando, porque claro, el viento se está intensificando ahora mismo allá en la isla y todavía hay zonas calientes, focos calientes que podrían avivarse, pero bueno, en cualquier caso está ya, digamos, perimetrado. Al final se hablaba de 5.000 y pico hectáreas, pero van a ser seguramente del orden de las 2.300. En cualquier caso, un gran incendio forestal. Claro, podemos decir que está controlado, pero no extinguido 100%, y claramente las altas temperaturas no ayudan en esa misión. De acuerdo a la proyección, José Miguel Viñas, ¿tú consideras que de aquí al corto, mediano plazo, habrá ciudades o territorios de España que se van a volver invivibles? Bueno, esto es algo que también se está, desde luego, estudiando. Quizá en España no tanto, pero en otras regiones del mundo sí. Aquí entra también en juego no solamente el factor temperatura, esos 50 grados que hemos hablado, sí, o más, sino también el factor humedad. Es decir, en los lugares o regiones donde se dé esa combinación de temperaturas tan altas, tan extremas, y humedades relativas altas, por encima del 80%, pues desde luego que vamos a llegar en esos sitios al límite
parte de la habitabilidad. Y eso, por ejemplo, se va a dar seguramente, si no se está empezando a dar, en zonas de Oriente Próximo, en la zona del Golfo Pérsico. Allí además sabemos que en los últimos años pues ha habido una serie de ciudades emergentes que se han convertido en grandes urbes, son reclamos turísticos además, y bueno, pues son lugares donde ya con bastante frecuencia se dan esas altas temperaturas con altos contenidos de humedad. En algunas zonas de Asia empieza a ocurrir algo parecido. Aquí en España, puntualmente, como digo, pues sí, pueden darse ya temperaturas del orden de los 45 grados y elevadas humedades relativas, pero todavía digamos que no estaríamos en una situación de que haría invivible el tiempo ahí, porque esas condiciones tienen que mantenerse en el tiempo, no vale que solamente sea un día. Claro, en esas zonas que digo del Golfo Pérsico ya sí que hay bastantes días al año en los que se dan esas condiciones tan inhóspitas. Y es interesante el punto que toca José Miguel, porque claramente abre la conversación hacia todas aquellas personas que han debido desplazarse, por ejemplo, a causa de la crisis climática. Todo indica, al menos la proyección de la autoridad competente y de los organismos que estudian este tema, que conforme vaya avanzando el tiempo, las próximas décadas, esa cifra de desplazados a raíz de la crisis climática tendería a aumentar. Sí, efectivamente, hay algunas proyecciones al respecto. No es una predicción sencilla porque entran en juego muchos factores, no solamente el climático, por ejemplo la escasez de agua, que en algunas zonas puede ser muy crítica, y desde luego que sí, que hay zonas que están en el foco de atención de los especialistas, como podría ser el sureste asiático, zonas del Golfo de Guinea en África. Allí hay países como Nigeria, donde se están haciendo o creando megaurbes con gente que está viniendo de la zona del Sahel. Son ciudades que están creciendo con unos suburbios enormes donde no se dan las condiciones mínimas pues de higiene y de otra serie de cuestiones, y que están muy expuestas, son muy vulnerables, por ejemplo, al efecto de una subida del nivel del mar, algo que se va a poner o va a amenazar a muchas zonas costeras que están densamente pobladas, y eso seguramente en las próximas décadas por lo que va a provocar o promover es que haya grandes desplazamientos de personas. Ahora mismo esas migraciones son en muchos casos internas dentro de esos países, se abandonan zonas rurales y se concentra la población en esas ciudades en zonas vulnerables, pero quizás si sigue avanzando el calentamiento global, pues dentro de X décadas veamos que esos movimientos ya son de unas zonas del mundo a otras, ¿no? Y eso pues va a generar evidentemente inestabilidades y nuevos problemas, un nuevo reto. José Miguel, lo último que quiero preguntarte es si pudiésemos interpretar lo que se está viviendo en Europa, en España particularmente, como una antesala de lo que será el verano en Sudamérica y particularmente en territorios como Chile. Bien, pues aquí sí que yo te comentaría que hay que tener en cuenta cómo sigue evolucionando el evento del Niño, porque claramente estáis en una zona de influencia muy directa. Por lo tanto, seguramente que los impactos o efectos del Niño se van a notar allí. Lo normal con Niño es que haya alguna zona, porque vuestro país cubre todos los tipos de regímenes climáticos de norte a sur, pero habrá zonas donde llueva por encima de lo normal. Quizá en la zona norte, en la zona más desértica, pues veamos episodios de lluvias intensas y torrenciales, cosa que no ocurre casi nunca, salvo cuando hay eventos del Niño, y en otras zonas del territorio seguramente que tendréis sequías y temperaturas muy elevadas. En general, para toda América del Sur, lo más seguro es que veamos también olas de calor de una magnitud parecida a las que estamos viendo ahora aquí en Europa y en otras zonas del mundo, porque como he dicho al principio, el contexto es global. El calentamiento global, como su propio nombre indica, afecta a todo el mundo. Las aguas están con temperaturas por encima de la media en prácticamente todas las cuencas oceánicas o todos los mares del mundo, y por lo tanto, pues eso tiene al final su reflejo en el comportamiento de la atmósfera en cualquier región del mundo. Bueno, y te cuento también que en nuestro territorio, en Chile, prácticamente en toda la zona centro, en el norte chico, también se vive una profunda crisis hídrica de hace muchos años, crisis hídrica y sequía que también enfrenta la mitad de Europa, lo decíamos al comienzo de esta entrevista. Yo te quiero agradecer la conversación, José Miguel Viñas, meteorólogo, divulgador científico, y por supuesto te extiendo la invitación para que nos conectemos nuevamente durante los próximos días para seguir actualizando lo que se vive en España, lo que se vive en Europa en general, y podamos tal vez profundizar precisamente en lo que decía recién, la profunda sequía que se vive en prácticamente la mitad del viejo continente. Te agradezco una vez más, que tengas una excelente jornada. Pues muchas gracias a ti, a vosotros, y muchas gracias, tocayo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chao, José Miguel. Chao.